Hola, mi nombre es Diana Huertas y junto con mis compañeras les vamos a presentar nuestro proyecto que es Educación en tiempos de pandemia. Mis compañeras son Jamie Correa, Tatiana Ríos, Alejandra Núñez y Ángela Díaz. Sigamos mirando para otro lugar, como si esto no fuera parte de nosotros. Educación en tiempos de pandemia. Así se llama nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene como propósito visibilizar esas circunstancias que se dieron o que se tuvieron que tomar en estos tiempos de pandemia. La Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, envían ciertos protocolos para que los colegios, tanto públicos como privados, tomen medidas para poder enfrentar esta situación. Vamos a tomar como referencia dos colegios. Uno es público, que está ubicado en la localidad de Suba, en el barrio Villa María, y el otro es el barrio Chicón Norte y es privado este colegio. Vamos a recoger la opinión de dos docentes para poder contextualizar cómo ha sido la perspectiva a través de los ojos de un docente, tanto en público como privado, esta educación en tiempos de pandemia. Y así nosotros nos preguntamos, ¿los estudiantes tienen esas herramientas tecnológicas para poder acceder a sus clases diariamente? ¿Tienen conocimiento para saber manejar, manipular y enviar sus evidencias del diario proceso de aprendizaje a través de estas? Pensemos, si quizás en los colegios públicos carecen de estas, al contrario de los colegios privados. Ya veremos qué nos dicen los docentes. Buenas tardes, Andrea, gracias por participar en este encuentro académico. Diana, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Andrea, quisiera escuchar tu opinión acerca de cómo ha sido la educación en estos tiempos de pandemia, por favor. Bueno, desde mi perspectiva, la educación en estos momentos es difícil para todos, no todos viven el mismo proceso de la misma forma. En estos momentos, la pandemia ha servido un poco para unirnos como familia. Nosotros veníamos acostumbrados a vernos en las mañanas con nuestros chiquitos, verlos en la noche para acostarlos. Todo esto ha cambiado gracias a la pandemia. Vale, Andrea, quisiera saber qué dificultades en temas de herramientas tecnológicas o acceso a conectividad puedes ver en este tiempo con tus niños de primer grado. Bueno, yo soy una docente del sector educativo privado en el norte. Mis niños, o sea, las casas de los padres de mis niños, socialmente cuentan con conectividad, buen wifi, buen internet, equipos, 1, 2, 3 equipos, depende de los niños que tengan, tienen muy buena conectividad. Entonces son familias que no padecen, digamos, como en otros sectores educativos o en otros estratos de pronto por conectividad o por equipos para hacer sus clases virtuales. Bueno, ¿consideras que es fácil o difícil, digamos, los papitos que están en teletrabajo y con los niños en clase? Sí, esto nos ha afectado un poco desde lo que es la cercanía. Digamos, los papás tienen su momento para estar laborando, tienen que estar efectuando ciertas horas en su trabajo. Y los chiquitos también tienen que estar a ciertas horas conectados. En mi trabajo, en la empresa donde yo laboro, contamos con un programa de educación presencial, docente presencial, en donde el docente se traslada a la casa de los pequeños y están ciertas horas con ellos haciendo todo lo que es un programa de educación, toda la parte pedagógica, ayudando un poco más a liberar el espacio y el tiempo de los padres para que ellos puedan estar laborando y los niños puedan estar cumpliendo con su parte pedagógica. Ok, Andrea, entonces esto quiere decir que el colegio, al ser privado, cumple con los requerimientos al derecho de educación
como dice la Constitución Política? Claro que sí, aparte de estar formados en la parte pedagógica, también cuentan con toda la parte de infraestructura, en la parte de bioseguridad para poder trasladar a los docentes a las casas y brindar, uno, la seguridad que los padres necesitan y dos, la educación que los niños requieren en este momento tan difícil de pandemia, donde ellos deben seguir un proceso que no se debe acortar. Entonces está todo en un solo programa dispuestos para los niños, y esto es gracias, digamos, a la parte social o económica con la que cuentan estas familias. Vale, Andrea, eres muy amable por tu opinión, te agradezco. Muchas gracias, Diana, por invitarme. Buen día, mi nombre es Jamie Correa, soy docente de un colegio público de la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá. Les voy a compartir desde la mirada de los docentes cómo ha sido la experiencia de trabajar mediados por la virtualidad debido a la situación de la emergencia sanitaria por COVID-19. Pues inicialmente hay que decir que es una situación totalmente atípica que en muchas generaciones no habíamos vivido y que pues porque siempre estamos acostumbrados a trabajar en la presencialidad, en el aula con los chicos y sobre todo en la situación en la que ellos se encuentran. Realmente el manejo tecnológico que tiene nuestra población no es el ideal. Muchos de ellos en casa no tienen un computador, algunos no tienen ni siquiera un celular para conectividad. Entonces, de un momento para otro, llegar a esta obligada virtualidad ha sido bastante fuerte para todos. En esa medida, pues, todos nos hemos tratado de adaptar. Sin embargo, sí se identifican las grandes dificultades que tienen los niños en esta formación cibernética, por decirlo de alguna manera. Es complicado para ellos porque pues ahora tienen que manejar un correo electrónico, tienen que enviar evidencias y pues no estaban acostumbrados a eso y no lo conocían. Entonces ha sido un proceso de poco a poco irles enseñando y además que como todos no tienen la posibilidad de acceder a esas herramientas tecnológicas, tenemos que pensarnos en la doble tarea de diseñar unas estrategias virtuales para quienes sí pueden trabajar desde allí y diseñar unas estrategias pedagógicas de material físico para aquellos estudiantes que no tienen acceso a la tecnología o que no la saben manejar, porque también hay estudiantes que quizás pueden tener un celular, pero ni el niño de primaria, por supuesto, ni el padre tiene la formación o la habilidad para manejarlos, entonces se complica un poco la adecuación de estas herramientas para mediar en el proceso educativo. Todo esto pues nos deja ver esa gran dificultad de garantizar un excelente derecho a la educación en nuestro sector público. A pesar de los esfuerzos, muchos o pocos que ha hecho la Secretaría, el Ministerio de Educación por generar espacios virtuales por televisión y demás para acceder a conocimiento o a estrategias pedagógicas, pues no ha sido suficiente. Y pensar en que de pronto se tienen las garantías para la presencialidad o garantías para hacer una educación de calidad por medios virtuales, es muy difícil pensarlo debido a que pues nos damos cuenta que simplemente los niños no tienen acceso a la conectividad básica y eso pues siempre va a generar esa brecha significativa en la formación educativa. Gracias por la atención. La educación está relacionada con el desarrollo del sujeto dentro de la sociedad, ya que éste puede responder a demandas y a necesidades de la comunidad. La Secretaría y el Ministerio de Educación son los encargados de los lineamientos, de la infraestructura y de contratar al personal indicado para garantizar el derecho a la educación de toda la sociedad, y aún así hay falencias. Es por esto que queremos resaltar que cuando empezó la cuarentena en Bogotá aumentaron los casos de deserción escolar, ya que se creía tener en cuenta
que muchos de los estudiantes iban a contar con las herramientas necesarias para seguir con una educación de calidad, ya que se tuvieron que cambiar metodologías tanto de educación como el calendario académico. Es por esto que no ha sido como se esperaba que fuera, y los niños no han tenido esa educación que se requiere. Una de las falencias que hay que resaltar es que no se cuenta con un interés de que los padres o acudientes que están con los niños cuenten con las herramientas básicas tecnológicas para poder enseñarles o explicarles al menos a los niños de poder enviar una actividad o poder desarrollarla. Es por esto que la educación ha venido decayendo a nivel de tanto de la pandemia como ya lo venía haciendo, y aún así queremos hacernos los de las gafas. Mi nombre es Ángela Díaz y les voy a hablar acerca de la pertinencia teórica que ha tenido, digamos, el estudio en casa en tiempos de pandemia. Entonces, digamos que comenzaré mencionando a Hurtado, quien dice en un estudio que se hizo este año, en junio de este año, que la educación siempre fue muy magistral y siempre fue en las aulas. O sea, es raro que, digamos, en estos tiempos de pandemia no sean los docentes quienes se encarguen de la educación de los niños y de los adolescentes y de nosotros los jóvenes, sino los papás. ¿Sí? Y que esto ha acarreado que los papás también sientan, digamos, como un poco de temor al encargarse de la educación que dan y que imparten los docentes. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaban anteriormente mis compañeras, no todos contamos con las redes tecnológicas, no todos contamos con un internet, no todos contamos con el dinero, no todos contamos con una tablet en la cual nuestros hijos puedan recibir una educación. Resulta que no todas las familias tienen una red de apoyo que les ayude en este proceso, ¿sí? Entonces, digamos que esto que está pasando en este momento ha roto de cierta manera el paradigma que se tenía de educación, porque veníamos acostumbrados a un modelo netamente magistral, donde íbamos a la escuela, donde íbamos a la universidad, donde íbamos al colegio y recibíamos una clase netamente presencial. Pero ahora todo es virtual y hace parte, digamos que se volvió más corresponsabilidad de nosotros y de nuestras familias el querer aprender. Entonces, digamos que la pertinencia de la psicología comunitaria en este ámbito de recibir clases desde la casa toma una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, como yo voy a recibir clases desde mi casa, no voy a aprender lo mismo que si estoy en el aula. Resulta que ahora contamos con tecnologías como las TICs, en donde es más fácil podernos relacionar entre otras personas. Tenemos Facebook, WhatsApp, Instagram, donde podemos comunicarnos con otros y hace un poco más cercana la relación y que no se sienta, digamos, de una manera tan directa la afectación de estar encerrados pues en casa y en cuarentena. Entonces, digamos que lo que nosotros queremos resaltar de este apartado es que si bien la educación presencial es importante, se puede lograr de cierta manera un aprendizaje bueno desde la casa, si contamos con buenas herramientas y con buenas redes como la familia. Y en esto la psicología comunitaria cumple un papel muy importante porque hace parte como del estudio de buscar alternativas para que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes y los adultos puedan acceder a su educación desde su casa. ¿Sí? O sea, que no sea una excusa para no recibir una educación buena como la que estamos recibiendo nosotros. Nos pareció interesante y pertinente realizar una comparación entre dos colegios del área urbana, como lo de la ciudad de Bogotá, donde escogimos un colegio público y un colegio privado porque es un tema de interés general, cómo está funcionando estas instituciones en tiempos de pandemia y cómo se promueven y se desarrollan los procesos de aprendizaje en el modo virtual y si los estudiantes cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para acceder a sus clases. Como se mencionaba anteriormente, del todo no encaja la virtualidad en nuestra sociedad.
ya que hay padres que no tienen acceso a la red Wi-Fi o simplemente no tienen la posibilidad de tener un computador o una tablet para que sus hijos puedan acceder a sus clases. En otras ocasiones sus padres deben endeudarse para que sus hijos puedan acceder a las clases, comprándoles computadores, y cuando son más de un niño pues el gasto incrementa porque para cada niño deben tener un computador diferente, ya que sus clases son a la misma hora y pues no tienen todos la posibilidad de tener el mismo computador al tiempo. También vemos afectados porque hay padres que no saben manejar del todo los computadores y tampoco saben manejar las plataformas donde los niños deben enviar sus trabajos, sus actividades para que los profesores los revisen. También nos pudimos dar cuenta que así diga la sociedad que los niños de ahora nacen con habilidades para las tecnologías, pues nos damos cuenta que no es verdad, ya que los niños pueden tener habilidades en torno a las redes sociales, a los juegos, pero en el momento de la pandemia se puede observar que los niños no tienen la facilidad para manejar las aplicaciones que necesitan para hacer sus trabajos, para conectarse con sus profesores o para enviar sus tareas. También nos pudimos dar cuenta que en el colegio privado los profesores pueden acercarse a las casas de los niños para darles una educación un poco más con seguimiento. Cambio en los colegios públicos no se puede hacer porque no tienen todavía esa herramienta como tal el gobierno para hacerlo realidad. También cabe resaltar que no solo se ve influido el hecho de lo académico, sino también se ve en tanto lo social, ya que los niños están acostumbrados a tener una interacción mutua con otros niños o con los docentes, y en el encierro pues no la pueden tener, pero también hay una cercanía más con la familia, ya que digamos que estando tanto los padres en el trabajo y los niños en la escuela, pues no tienen una unión. Por todo lo anterior surge la pregunta: ¿las condiciones socioeconómicas de la comunidad educativa permiten el acceso a las herramientas tecnológicas de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Bogotá para garantizar su derecho a la educación? A partir de ahí se propone el objetivo de visibilizar todas las dificultades que se presentan en esta comunidad para acceder a las herramientas tecnológicas y que impiden la formación o la continuación del proceso educativo mediado por la virtualidad debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. El marco conceptual entonces girará en torno a los elementos como educación, tanto desde el sector público como el privado, a las herramientas tecnológicas, a los lineamientos de la estrategia Aprende en Casa y a los demás lineamientos normativos que se generan desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación. Todo esto con el fin de que dejemos de hacernos los de las gafas.